quedamos la semana pasada, vimos los tipos de discípulos, cómo ser un discípulo de Jesús. Vimos que había tipos de discípulos, discípulos de la innovación, los griegos, también el discípulo de la tradición, los discípulos hebreos, y el discipulado de Jesús que rompe con algunos paradigmas establecidos en cuanto a la cultura del discipulado, ¿no? Entonces, como vimos, el Señor Jesús no fue el único que tuvo discípulos. Los griegos tuvieron discípulos, los hebreos tuvieron discípulos, pero había diferencias muy marcadas en cuanto a los discípulos del Señor Jesús. Y quizás una de las más notables es que el Señor Jesús escogía a sus discípulos, incluía a las mujeres en el discipulado, y por ahí se lanzaron algunas preguntas que siempre son bien interesantes y que a veces por cuestión de tiempo y el foro no nos permite ahondar y profundizar en, en muchas de ellas. Iraíz es una buena pregunta y no quiero ser simplista en responder la misma, pero algo que siempre choca en nuestra construcción mental y en cuanto a cómo percibimos algunas cosas son preguntas, la verdad, que los teólogos han debatido por mucho tiempo en cuanto a lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en cuanto al llamado que Dios hace a las personas. ¿Qué tanto es la soberanía de Dios y qué tanto es la responsabilidad del hombre? Entonces, hay posturas teológicas muy claras en cuanto a estas respuestas, en cuanto al llamado que Jesús hace a las personas. Y tiene que ver muchas cosas en lo que llamamos la teología sistemática. Por ejemplo, cuando vemos y estudiamos la condición caída del hombre, como la perspectiva en la antropología bíblica, porque hay antropología humana, pero nosotros vemos al hombre desde la antropología bíblica, cómo éste responde o no al llamado de Jesús y qué tanto es su soberana decisión o el famoso libre albedrío. No quiero meterme en eso, prefiero platicarlo en esas inquietudes de alguna forma eh, un poco más entre personas o en algún otro foro, porque ahí nos hizo esa buena pregunta. ¿Qué tanto si Jesús llama y es el que él decide, qué tanto intervengo yo en esta respuesta, ¿no? ¿Qué tanto a mi capacidad y mi libre albedrío actúa en el llamado a Jesús? Entonces tendremos que ver, como les decía, cómo dice la Biblia que es la condición de todo ser humano, cómo estamos delante de Dios toda la humanidad, y eso nos puede dar alguna orientación si nosotros decidimos hasta cierto punto qué tanto aceptar el llamado de Jesús. Pero bueno, si es verdad, Él dice que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él, que Él nos atrajo hacia Él. Él dice en el Evangelio de Juan, hay un versículo que dice, si el Padre no los atrajere a mí, ustedes no vendrían. Y la palabra en el texto original en griego decía, es como traer a la fuerza a alguien arrastrando. Entonces, lo cual quiere decir que por voluntad no lo vamos a hacer, porque nuestra condición, según la Escritura, no es buscar a Dios. A lo mejor no somos muy conscientes, pero bueno, el discipulado también infiere una decisión. Entonces, esa como que no queda con tanta claridad, y les digo, es algo que los teólogos siguen manejando en posturas, en la soberanía y la responsabilidad humana, aunque yo creo que hay las dos en algún aspecto, luego lo aclararíamos con mucho más detalle. Esto llevaría horas y textos bíblicos que en la postura que algunos de nosotros tenemos. Pero bueno, vamos a ver esta noche. Quedamos el falso discipulado. Vimos que hay por lo menos tres cosas populares entre los cristianos que piensan que es discipulado, pero que en realidad no lo es. El auténtico discípulo, solamente para conectar con la siguiente sección, no es una serie de estudios bíblicos. Es decir, el discipulado es un estilo de vida. No nos hace discípulos tener mucha información ni la academia. Es decir, el que tengamos un seminario, estudios bíblicos, nos informan muchas veces, pero el discipulado es un estilo de vida. Todo esto que yo aprendo, todo esto que puedo estar asimilando de la voluntad y los propósitos de Dios para mí a través de la Biblia, se tiene que convertir en un estilo de vida. También vimos que el auténtico discipulado no es un estilo de vida opcional para los creyentes en Cristo. El discipulado es obligatorio. Y
3, el auténtico discipulado no es un llamado reservado para los creyentes dotados o maduros, sino el discipulado es para todos. Entonces, aquí es donde, si nosotros tenemos que responder, yo creo que en un acto que vamos a ver hoy, que creo que a lo mejor nos da un poco de más claridad en, en cuanto a las características de los discípulos de Jesús. Yo estoy tratando de predicar y complementar las cualidades o características de un discípulo de Jesús, que se complementan con estas 10 que vamos a aprender. Es decir, las que yo estoy enseñando no son idénticas a las que vienen aquí. Yo traté de complementar porque hablamos de 10, pero hay muchas cualidades y características que identificaron a los discípulos de Jesús en el primer siglo y que ahora también deben distinguirnos a nosotros como discípulos de Jesús 20 siglos después de los primeros o 21 siglos después de los primeros discípulos. Entonces, bueno, creo que esta parte es muy importante y vamos a verla. 10 características distintivas de los discípulos de Jesús. Han experimentado el nuevo nacimiento. Y aquí es una de las cosas que vimos cuando estudiamos, algunos de ustedes estudiaron conmigo teología sistemática. Entonces, la primera característica es que han experimentado un nuevo nacimiento. Y vamos a buscar algunos textos, por favor. Alguien que busque Juan, el Evangelio de Juan 1, 12 y 13 y 3, 3, sea la misma persona quien lea estos versículos. Alguien que busque Santiago 1, 18 y alguien, la primera carta de Pedro 1, 23, por favor. Prendan su micrófono y léanlos, por favor. Si alguien lo tiene. Tengo Juan 1, 12 y 13. Y 13, por favor. Adelante, Vero. A cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser sus hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ok. Juan Luego el 3, siguiente. Juan 3, 3, ¿qué dice? Juan 3, 3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Muy bien. Santiago 1, 18, ¿alguien, por favor? Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Muy bien. Y primera de Pedro 1, 23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ok. Bueno, las 3 versículos o los 4 versículos que leímos, 5 con Juan 3, 3, nos hablan de nacer de nuevo, de un nuevo nacimiento. Es lo que la Escritura enseña en estos versículos. Entonces, ¿cuál es la condición ahí en el manual, por favor? ¿Cuál es la condición que debemos cumplir para poder ver el reino de Dios según Cristo en Juan 3, 3, 5 y 7? Los tenemos en la lección, vamos a leerlos, por favor. Si se dan cuenta en su manual, vienen en negritas. Dice Juan 3, 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:7. No te asombres de que yo te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Voy a leer el manual, dice. Nadie puede seguir a Jesús como su discípulo por su propia voluntad natural, porque todos estamos espiritualmente muertos y los muertos no pueden hacer nada. Hasta ahí, miren. Según la Biblia, la condición de todo ser humano antes de que Cristo nos llame, estamos muertos, espiritualmente hablando. Habíamos dicho, y esto se enseña y lo vemos bíblicamente, que el ser humano
está espiritualmente muerto. Habíamos dicho, no sé si la clase pasada, que la muerte no es extinción, es que separación. Muy bien. La Biblia enseña que la muerte no es extinción, sino separación. Nosotros sabemos o hemos experimentado, no por carne propia, sino en terceras personas, que cuando alguien muere, sabemos o nos damos cuenta que hay una separación, algo pasa, el corazón deja de latir fisiológicamente, podemos entender la muerte, pero es muy interesante que se dice que las personas expiraron, ¿verdad? Expiró. ¿Qué es eso de expiró? ¿Alguien sabe que la persona da su último qué? Aliento. Su último aliento. Algunos estudios científicos dicen que se pierde eh, peso al exhalar. Inclusive hasta alguna vez creo que por ahí hicieron una película que no estoy recomendando, porque una vez la comenté, tú recomendaste esa película. No, dije, yo vi esa película que se llama, en algunos años, y no sabía, se llama 21 gramos, que se dice que todo ser humano al morir pierde 21 gramos, que se exhala, ¿verdad? Es decir, se da el último suspiro y fisiológicamente terminan las funciones. Entonces es muy interesante que dice la escritura en el libro del Génesis, cuando Dios creó al ser humano, dijo que le dio, sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y lo que se pierde al morir es aire. Algunos teólogos creen que el espíritu se desprende de lo material y lo inmaterial va a la presencia del Creador. Entonces, la Biblia dice que todo ser humano está muerto espiritualmente, que está separado de Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo podríamos corroborar esta afirmación bíblica de que todo ser humano está muerto espiritualmente? Si alguien recordara, porque a veces es importante que podamos conectar estas verdades. Si Jesucristo dijo que estábamos nacer de nuevo, es porque estábamos muertos espiritualmente. Esto se lo dijo a un maestro en el capítulo 3 en todo el contexto, si tú lo estudias o lo lees con más detenimiento, es un maestro de Israel, alguien que entendía las escrituras y le dijo, necesitas nacer de nuevo. Cuando la escritura vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 3 que dice, de verdad o en verdad, esto es un énfasis cuando el hablante está tratando de llamar la atención de la audiencia o de alguien. Si repite en verdad o de cierto, es que está diciendo esto que te voy a decir es de suma importancia y le dice a un hombre llamado Nicodemo, le dice, Nicodemo, tú eres maestro de Israel, tú enseñas las escrituras y te digo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo en su lógica dice, a ver, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Dice, eso es imposible, no se puede. Una vez que naces no puedes volver a entrar ahí, y más si ya eres un hombre viejo como yo. Yo siempre trato de decirles, bueno, mi mamá mide unos 53, yo mido unos 87, pues ¿cómo entro ahí de nuevo? Eso es prácticamente imposible. Pero Jesús le dijo, te digo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. La pregunta es, ¿este texto está hablando en forma literal o está hablando a través de una metáfora para explicar una verdad espiritual? Está usando una metáfora el Señor Jesús del nacimiento físico para enseñar una verdad a nivel espiritual. Yo les decía, ¿hay algún texto que nos diga que el ser humano está muerto espiritualmente? ¿Alguien lo recuerda? Pueden buscarlo si alguien lo recuerda. O que lo diga el pastor. ¿Nadie? Pueden buscar. Yo digo, claro que sabemos cuáles son los... Bueno,
¿Quién dice yo? Efesios, ¿se acuerdan que estudiamos Efesios en la iglesia? Sí. Busquen Efesios, por favor, 2:5. Esto lo prediqué, pero bueno, está bien. Efesios 2:5, por favor. Esos son textos que puedes luego subrayar que te van a ayudar mucho. Alguien que lo lea. Yo. Sí, Denise. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Ok, fíjate. ¿Lo puedes repetir de nuevo, Denise? Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Dice que estábamos muertos, ¿qué? En pecados. En pecados. ¿Y quién nos dio vida? ¿En quién nos dio vida? En Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Por eso Jesús les dijo, necesitas nacer de nuevo porque estás muerto en tus delitos y pecados. Recuerden, la muerte no es extinción, es separación. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. El pecado nos separa de Dios. Y nuestra naturaleza pecaminosa, que es tendiente naturalmente al pecado, nos separa de Dios. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida en Cristo. Por eso dice la lección, nadie puede seguir a Jesús como discípulo por su propia voluntad natural, porque todos estamos espiritualmente muertos y los muertos no pueden hacer ¿qué? Nada. O sí, un muerto puede hacer algo. No puede hacer nada. Eso lo ejemplificamos, por ejemplo, los que hemos tenido la experiencia de despedir a un ser amado. Cuando expira, te das cuenta que ya no va a volver a hablar, no va a volver a comunicarse contigo y que todo lo tendrás que hacer tú en ese momento por la persona que ya partió. No puedes hacer nada. Su condición es que ya perdió todas las habilidades que antes tenía. El pecado en origen interrumpió la comunicación con Dios y todo lo que podíamos hacer cuando el ser humano tenía una comunión y relación con Dios desde el Edén. Y eso afectó, dice la Biblia, a toda la humanidad. Vamos entonces a la lección. Dice, esta vida comienza con un nuevo nacimiento. Paradójicamente, lo que tanto necesitamos no lo podemos conseguir por nuestro propio esfuerzo. Es algo que solo Dios puede hacer por nosotros. Esto no significa que debamos sentarnos a esperar. Podemos suplicarle que nos lo conceda y debemos saber que previo a nacer de nuevo, todos aquellos a quienes se les concedió participan de ciertas experiencias. ¿Cuáles? ¿Qué medio usa Dios para poder producir el nuevo nacimiento en una persona según Santiago 1:18 y Primera de Pedro 1:23? No lo busques, están en tu lección. Vamos a ver cuál es el medio que Dios usa para producir el nuevo nacimiento en las personas. Santiago 1:18, y el que lo capte, pues lo dice. En el ejercicio de su voluntad, Él, entre paréntesis, el Padre, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Su voluntad. Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. A ver, ¿quién dijo su voluntad? Yo, Gina. Ok, que alguien está de acuerdo con Gina o vio a otra cosa diferente a Gina. No, son las dos, voluntad y tu palabra. Ok, ¿qué dice Primera de Pedro 1:23? Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Voluntad y la palabra. La voluntad y la palabra. Pero enfáticamente o precisamente el nuevo nacimiento en una persona y el medio que Dios usa es su palabra. Chequen, fíjense. Voy a repetir Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad. ¿De cuál voluntad? Fíjense, del Padre. Por eso nosotros creemos que Dios llama
y que Dios a través de su voluntad nos hizo nacer. Por la ¿Por palabra. qué? Por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. Y Pedro, en su primera carta, versículo 23 del primer capítulo, dice, pues habéis nacido de nuevo. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta que el Señor Jesús dijo que es necesario nacer de qué? De nuevo. Los discípulos entendieron que el ser humano necesita nacer ¿qué? De nuevo. Y luego dicen, no de una simiente corruptible. ¿Qué es la palabra simiente? Bueno, voy a tratar de explicar. Tiene que ver con el origen de procreación. Nosotros somos adultos y sabemos que para que un bebé nazca se ocupan de dos células que aportamos los dos, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. El hombre da una célula llamada espermatozoide y las mujeres un óvulo, ¿verdad? Y cuando se fecundan, se da un nuevo ser. Esa es la primer simiente y la palabra simiente tiene que ver, la verdad, con el contexto de semen. Simiente, origen, las células. Entonces, ¿cuál es la simiente corruptible? La que nosotros los seres humanos aportamos a toda la raza humana. ¿Están de acuerdo? Porque todos somos pecadores. Por eso dice Pedro que es una simiente corruptible, caída, la del ser humano. Pero dice, es decir, mediante la palabra, sino de ¿una qué? Una simiente incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, por excelencia, ¿qué medio usa Dios para producir el nuevo nacimiento? Su palabra. Su palabra. Su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Biblia. La Biblia. ¿Nada más algunos textos de la Biblia? Toda. Toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia. ¿Ok? Es su palabra. Ahora, en Efesios 1:13a, dice, en él también vosotros, después de escuchar, ¿qué? La palabra. El mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Voy a seguir con la lección. En primer lugar, antes de nacer de nuevo, Dios nos hace oír la verdad de su palabra, específicamente el mensaje del evangelio. ¿Verdad? Ya vimos qué es el evangelio, ¿se acuerdan? Primera de Corintios 15, los 4 que es del evangelio, por ahí lo pueden checar. Entonces, oír la palabra del Señor es indispensable para nacer de nuevo, pero no suficiente. ¿Qué queremos decir? Además de oírla, ¿qué más debemos hacer según Efesios 1:13 y Juan 1:12, que ya leyó Vero? Bueno, ahí vienen los textos en negrita. Alguien que los lea, por favor. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. En Juan Ok. 1:12, Adelante, ¿lo hija. leo? Sí. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Se dan cuenta? Oír la palabra del Señor es indispensable para nacer de nuevo, pero no es suficiente. Además de oírla, ¿qué más debemos hacer? Y luego vienen los dos versículos y luego viene ya la palabra ahí. Subraya, creerla. Tú puedes escuchar el mensaje y no creerlo. ¿Están de acuerdo? Tú lo Sí. escuchas. Dice, está interesante, pero se me hace muy fantasioso eso que nacer de nuevo y que Jesús murió por mis pecados. Primero, yo ni me siento pecador. Hay muchos argumentos con respecto al mensaje del Evangelio, pero dice, no solamente es escucharlo, sino creerlo. Volvamos a la lección. Según Juan 1:13, ¿quién decide el nuevo nacimiento de las personas? Busquen Juan 1:13. ¿Quién lo decide? Dios. Ahí está abajo en negrita. Dios. Muy bien. Entonces, ¿quién lo decide? Dios. Híjole, sé que esto en algún momento es medio chocante, ¿no? Es decir, híjole, bueno, yo escucho el mensaje y a lo mejor no lo creo, no me es atractivo, la verdad, esto del Evangelio, de las buenas noticias, que Cristo murió por mis pecados,
que fue sepultado, que resucitó y que apareció. Es decir, que los primeros discípulos o la gente cree que Jesucristo está vivo y que ascendió a los cielos, que se sentó a la diestra del Padre. Pues sí, pero no lo creo. Entonces dice, ¿quién decide el nuevo nacimiento de las personas? Dios, ¿verdad? Pregunta, y sé que esto ha sido, miren, me han hecho esta pregunta muchas veces. ¿Qué tengo entonces yo aquí en la ecuación? En este juego cósmico entre alguien jugando al ajedrez con las criaturas. ¿Yo qué participación tengo si él va a decidir todo? ¿Cómo se siente eso humanamente hablando? Pueden expresarlo. Me gustaría escucharlos. O no hicieron esa pregunta, como Iraíz la hizo, porque en todo esto tiene que ver con esa pregunta tan interesante. Pues yo quiero decir algo. Por ejemplo, pues había estado analizando parte de eso que hablamos la vez pasada en la otra clase. Y, por ejemplo, ahorita que estamos viendo esta parte de creer y todo, pues aparte de lo que pensé durante la semana y con esto de ahorita, yo lo que creo es de que en efecto él ve una necesidad y nos llama, nosotros pues tenemos que escuchar de alguna manera ese mensaje, si realmente tenemos esa necesidad lo vamos a escuchar, de alguna manera nos invita a seguirlo, para entonces nosotros finalmente decidir si ese mensaje lo creemos o no, para entonces poder convertirnos en discípulos. De otra manera, ahí ya no, o sea, se cortaría como el proceso o el camino, sí, porque finalmente pudiéramos seguirlo, pero finalmente decidir en algún momento de todo ese camino, pues ser discípulos y creer y acatar como esas condiciones que implica, y como también lo ha dicho en otras, los domingos y demás, pues ya cada quien decide también si sigue o no. Exactamente, mira, esto en cuanto a la soberanía de Dios, y yo creo que a lo mejor lo que nos va a ayudar mucho a entender esto del discipulado es cuando entendemos el propósito primero y último de la Biblia. Si tú y yo podemos entender el principio primero y último de la Biblia, ¿cuál es el propósito de la misma y de la revelación de Dios y de la creación del universo y de Dios mismo? Podemos clarificar mucho mejor ese llamado soberano de Dios a las personas y a sus criaturas, a los seres humanos, a los que Él por su soberana voluntad atrajo, nos hizo nacer de nuevo, nos dio el derecho de ser hijos. No es por voluntad propia que uno quiere. Cuando veo en el nacimiento, por ejemplo, todos nacimos, ¿verdad? ¿O no? Es evidente que todos tuvimos un nacimiento físico, ¿están de acuerdo? Pues aquí estás, o sea, naciste en algún momento, 20, 30, 50, 60, 70 años atrás. La pregunta es, Jesús quiso decirle a este hombre importante de su tiempo, ¿qué participación tuviste tú en tu nacimiento? Piénsalo en la lógica humana. ¿Qué participación tuviste? ¿Tú decidiste el día que querías nacer? ¿Tú decidiste que querías ser mujer o hombre? No. No participas en nada. Jesús le está diciendo, mira, Nicodemo, aunque seas tu maestro, tú no participas. Es el Padre el que hace todo por su voluntad. Por eso trae esa analogía del nacimiento. Así como un bebé no participa absolutamente en nada. Esto es una obra soberana del Padre. Pero necesitas nacer de nuevo y tienes que escuchar el mensaje. Y te digo, el fin primero, el principio y el fin de la Biblia es un solo principio. Y siempre lo decimos que es un concepto que todo es para la gloria de ¿quién? De Dios. Desde Génesis, Apocalipsis, el principio de la Escritura es que Dios va a ser glorificado. Todo es para su gloria. Pablo le decía a la gente del primer siglo, lo que hagas de palabra o de obra, ¿sea para qué? Para la gloria de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para mostrar su gloria. El universo, dice el Salmo 19, habla de su gloria. Es para su gloria. Y no es porque Dios tenga un problema de autoestima o se sienta solo en el universo. Él es el ser más perfecto, completo, satisfecho y
y en todos los sentidos. Él es Dios con nosotros o sin nosotros, pero Él quiso compartir su gloria con el ser humano. Pero el ser humano voluntariamente, dice la Escritura, que le ha rechazado. Y le ha rechazado tomando sus propias decisiones. La palabra pecado es errar al objetivo y al blanco. Y el blanco fue que el hombre reflejara su gloria. Pero el hombre creyó por sí mismo en su egoísmo, que es pecado, tomar las decisiones por su propia voluntad. Entonces, esa capacidad de elegir a Dios, lo que llamamos libre albedrío, se vio afectado por el pecado. Por eso, el ser humano en su libre albedrío está afectado por su condición caída. Y elegimos casi la mayoría de las veces de forma incorrecta cuando estamos separados de Dios. Necesitamos el nuevo nacimiento para poder empezar a decidir conforme a la voluntad de Dios. Él nos hace nacer de nuevo por su voluntad. Entonces, en Juan 1:13 es Dios el que hace que el hombre nazca de nuevo. Voy a la lección. Nadie puede nacer de nuevo por su propia voluntad. Eso depende de Dios. Pero antes de nacer de nuevo, una persona siempre oye el Evangelio y cree, aceptando que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Hay más probabilidades que Dios nos conceda el nuevo nacimiento si nos exponemos a su palabra. Si creemos en el Evangelio, aceptamos a su Hijo como su único Señor y Salvador. ¿Cómo sabremos o cómo sabemos cuando hayamos nacido de nuevo, según Mateo 7, 16 y 18? Entonces, ¿se puede saber si alguien ya nació de nuevo? Sí, Cristo dijo que sí se puede saber. Mateo 7, 16 al 18. Alguien que lo lea, por favor. Sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Ok, entonces, ¿cómo contestamos esta parte de la lección? Por sus ¿Cómo frutos, sabremos cuando obras, hayamos... Muy bien, ya lo dijo Enrique. ¿Cómo? ¿Por sus qué? frutos, sus obras, sus hechos. Tus hechos, tus obras, las decisiones que empiezas a tomar, ahí nos damos cuenta que una persona ha nacido de nuevo. Vayamos a la parte. Entonces, ¿cuál es, de acuerdo a lo que llevamos visto hasta aquí, si no hay preguntas, cuál es la primera característica, de acuerdo a la lección? ¿Han experimentado qué? Nuevo nacimiento. El nacimiento. Algunos tenemos un poco más presente cuando nacimos de nuevo, ¿no? Por algunas experiencias que recordamos, ¿no? Yo digo, hace 30 y tantos años que el Señor, por su misericordia, me llamó, me transformó y nací de nuevo hace 32 años. Número 2, otra característica o cualidad. Han experimentado el auténtico, subráyale, arrepentimiento. Arrepentimiento. Mateo 4:17, alguien que no haya participado en Lucas 5:32, nos ayudaría mucho, por favor. Que, bueno, aquí, miren, está 4:17, y nada más busquen Lucas 5:32. Ahí está abajo. Sí, está 4:17 y Lucas 13:3 y 5, pero 5:32. También está. Ok, bueno, pues veo. Tenemos aquí en la lección, alguien que los lea, por favor, esta sección en negritas, los tenemos aquí para no ir pidiéndonos más con los textos en la Biblia. Yo lo leo. Sí, por favor. 7. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, arrepentíos, ¿verdad? Lucas 5:32. Yo también. Sí, todos los tres, por favor, Irene. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:3. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos permaneceréis igualmente. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Ok, si se dan cuenta, cada uno de los versículos acuñó el concepto de arrepentimiento, arrepentirse. Entonces, ¿qué ordenó el Señor Jesús a las personas de acuerdo a los textos que leyó Iraís?
Arrepentirse, completemos. Arrepentirse. Arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Bueno, la palabra en el original la hemos estudiado con alguna frecuencia y le hemos enseñado que es metanoia. Tiene un tinte un tanto militar. Es decir, es una orden de cambio de dirección. Si vas a un lado, es ir al lado contrario. Es un giro de 180 grados. Arrepentimiento es que tu vida ya no va en esa dirección, ahora va en otra dirección. Ahora va en la dirección de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento y tiene que ver también con hechos, con acciones, con decisiones. Arrepentimiento, vamos a ver, ¿qué implica el arrepentimiento auténtico? Ok. Arrepentirse implica 3 cosas. Número 1, completen por favor. Dolor por el mal hecho. Dolor. Es decir, dolor por el mal hecho. Sin embargo, Leo, los sentimientos son subjetivos y pueden ser inducidos. Es difícil de diferenciar el auténtico arrepentimiento del remordimiento si solo nos basamos en la reacción emocional. El arrepentimiento auténtico tiene 2 características más que el remordimiento carece. Entonces sí, se siente dolor, es decir, por el mal hecho. Es muy popular, sobre todo en algunas esferas, que dicen, y personas que dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo lo he hecho, esto está, yo no me arrepiento de nada. Pero sinceramente, cuando somos confrontados con el Dios de la Biblia, el Dios justo, santo y perfecto, y vemos nuestra condición y las decisiones erradas que muchos hemos tomado, lo primero que debe de causar es dolor, pero se puede confundir con remordimiento. Entonces, debe de haber también un cambio, completen, interno, completen en su lección. Dolor por el mal hecho, pero también un cambio interno de percepción, disposición y propósito. Y vamos a explicar lo que ya les había dicho. Arrepentimiento en griego quiere decir, o se dice, metanoia. Esta palabra procede de 2 vocablos. Neo, que es mente, disposición, pensamiento, propósito, y meta, que alude al cambio o movimiento. Entonces, ¿dónde empiezan los cambios y se generan los cambios? En la mente. En nuestra manera de ¿qué? De pensar. ¿En dónde están? Tu cabeza. Lo hemos dicho con frecuencia. ¿Dónde están las mayores luchas? En tu cabeza. En la mente. En la mente, en la forma de pensar, en nuestros esquemas, como llaman los estudiosos, en nuestra cosmovisión, es decir, en cómo interpretamos la vida y el mundo. Antes de venir a Cristo, 2 teníamos una forma de interpretar el mundo. ¿Estás de acuerdo? Aunque tú no eras muy consciente, tú interpretabas la vida y el mundo de alguna manera, sea por tu educación en tu casa, por tu formación académica, por lo que te dijo el horóscopo, por lo que te dijo tu comadre, por lo que te dijo el adivino, por lo que te dijo National Geographic, no sé, pero tú creabas un criterio mental de cómo actuar y decidir, ¿sí o no? Entonces, las grandes batallas se libran ¿en dónde? En nuestra mente. Por eso el arrepentimiento tiene que ser interno. Es de percepción, disposición y propósito. Sigo y continúo. Este es un cambio interno en la forma de verlo todo y en las nuevas intenciones, inclinaciones y gustos. ¿De qué cambio de perspectiva estamos hablando? Se trata de volver a ver la realidad que la muerte espiritual nos impide ver. Es ver a Dios como digno y valioso. Mateo 22:37 lo voy a leer. Dice así, Mateo 22. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora Dios es lo más valioso y lo más digno que un ser humano puede tener. Ver el pecado
como una ofensa contra Dios. Cuando antes muchos nos burlábamos y hasta nos mofábamos de ciertas actitudes y acciones que hacíamos, hoy tenemos una nueva perspectiva con respecto al pecado. ¿Qué dice Lucas 15:21? Lo buscamos. Dice así. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, ¿es ver a Dios como digno? Ver el pecado como una ofensa contra Dios y deuda ante su justicia. 11:4, ahí mismo del Evangelio de Lucas, dice así, lo leo para ustedes. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ver a Cristo como el único medio para pagar nuestras deudas. Marcos 10:45. Dice así. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y nuestra vida como totalmente dependiente de la bondad y la misericordia de Dios, Efesios 2, del 4 al 9. Dice así, lo voy a leer. Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces, es un cambio también de carácter, ¿qué? Interno, de percepción, como percibimos el mundo, quién es Dios, de nuestra disposición hacia Dios, y ahora tenemos un propósito. Ahora, también, si es dolor, es un cambio interno, pero también es un cambio de qué carácter. ¿Cómo lo complementaríamos? Se siente un dolor por el pecado, hay un cambio en nuestra percepción y manera de entender, hay un cambio de dirección en cómo pensábamos, pero también es un cambio ¿qué? Externo, ¿verdad? La lógica nos dice externo, de conducta. Leo, el arrepentimiento no es cambio de conducta, pero siempre resulta en cambio de conducta. A ver, ¿cómo explican eso? Está medio como enredoso. Yo pienso que es una evidencia, ¿no? Del cambio que ocurre en la mente, como consecuencia se evidencia el cambio de conducta. Ok, muy bien, Daya. Muy bien, ok. Y Mire. enseguida lo dice. El ¿Qué dice? arrepentimiento es un acto invisible que produce efectos visibles. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa con las disciplinas filosóficas y de la salud mental? Muchas veces. Te lo digo con conocimiento de causa. Me pasé algunos años estudiando ahí en la universidad la conducta del ser humano a través de la psicología. Y me vi atrapado en un solo patrón de las corrientes psicológicas en su mayoría. Que lo más importante era cambiar la conducta. ¿Sí me explico? ¿Qué deseamos cambiar en el individuo? Es que tengo problemas con mi forma con mis emociones, soy muy enojón. El profesional de la salud, ¿qué va a tratar de atacar? La conducta. Y trata muchas veces de buscar el origen de la conducta. Y depende de la perspectiva corriente psicológica que te toque y te sientas más cómodo, pues te va a dar por ahí la terapia, ¿no? Porque hay tantas corrientes en psicología, pues que te van a decir, no, pues usted dele por aquí. Si es
de los conductistas que van en la conducta, pues, ¿sabe qué? Pues estímulo y castigo. Cada que usted no se enoje, le vamos a dar una estrellita en el refrigerador. Y cada vez que usted se enoje, vamos a tener un castigo. Entonces, recompensa, castigo, tratan de cambiar la conducta. Y sí, no es una clase de psicología, pero así actúa. Pero como esto es a nivel interno, entonces la conducta se ve afectada. No estamos tratando de cambiar las conductas. Primero es lo interno para que nuestra conducta, entonces, naturalmente es cambiada. ¿Cuántos de nosotros batallamos con hábitos pecaminosos que por sí mismos nunca pudimos vencer antes de ser cristianos? Y podríamos a lo mejor pasar, al menos yo podría pasar diciéndote muchas cosas que no te voy a comentar. Pero aquí, como dice, el arrepentimiento es un acto invisible que produce efectos visibles, porque Cristo va al problema y al origen. La palabra de Dios es como una semilla que al ser plantada en el interior del pecador, cuando el corazón ha sido debidamente tratado por Dios. Esa semilla produce convicción de pecado y germina para convertirse primero en una raíz, luego en un brote y eventualmente en frutos. Las conductas son los frutos que demuestran el cambio interno. Solo cambiar la conducta sin el cambio interno no es garantía de arrepentimiento, pero todo auténtico arrepentimiento resultará en cambios de conducta. ¿Queda claro? La conducta es importante de alguna manera, no es un fin en sí misma, es el resultado de un genuino arrepentimiento y la evidencia de un nuevo nacimiento. Ahí se ve, en los frutos. Si a ti no te dicen, oye, ¿dónde estás yendo que ya te veo diferente? ¿No le han dicho a algunos de ustedes eso? Digo, en nuestros testimonios personales, muchos de nosotros, pues Dios hizo cambios sustanciales. Y si dijo, bueno, pues ¿a dónde estás yendo? ¿Ya te lavaron el cerebro? A veces eso sonaba medio ofensivo en mi tiempo, hace 30 años. No, es que ya le lavaron el cerebro. Y a veces yo sentía que era medio ofensivo, pero en realidad eso fue lo que pasó. Sí, me lavaron el cerebro, en el buen sentido, porque estaba muy cochino, muy sucio. Y sí ocupaba una limpieza, la verdad. Porque empecé a ver las cosas de diferente forma, empecé a ver quién era yo de diferente forma, empecé a ver a la mujer de diferente forma, empecé a ver a los padres de diferente forma, a mis semejantes de diferente forma. Sí, Dios me lavó el cerebro porque estaba muy sucio, demasiado sucio. Entonces, sí es un cambio interno que debe producir cambios externos. Entonces, Lucas 3 del 8 al 11, alguien que lo busque, por favor, y ya casi estamos concluyendo esta noche. Dice así, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Y Ok, la gracias. gente, ok, ya hasta el 11, ¿no? Sí, adelante, hasta el 11, por favor. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ok, gracias, Leti. Volvemos a hablar de conductas, ¿verdad? Que el arrepentimiento produce cambios, no solamente internos, sino se demuestran de forma externa. ¿Ok? Esta semana, el domingo, si vas a ir a Río de Gracia, vamos a ver otra cualidad que no viene aquí, que creo que es clave en el entendimiento del discipulado. No te voy adelantando, pero vamos a hablar también de algo fundamental para la vida del discípulo, que no creo que sea controversial, creo que es muy clara la escritura con respecto. Así es que te invito, y esto es como un anuncio para que no te pierdas, porque en este sentido, entender el discipulado depende de algunas decisiones de nosotros, como lo hemos visto, pero es una obra soberana de la voluntad de Dios. Pero Dios da todos los recursos para que tú y yo seamos discípulos que lleven fruto y mucho fruto. Entonces, no te pierdas el domingo, que vamos a estar ya en el nuevo local.
Entonces, para repasar solamente esta noche, 2 características que ojalá y queden claro para ti del discípulo. ¿Cuál es la primera? ¿Alguien que la mencione? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Alguna pregunta con el nuevo nacimiento? La panangea, lo que es la regeneración según Tito capítulo 3, el nacer de nuevo. ¿Es necesario nacer de nuevo? Si entendemos que estábamos muertos, ¿verdad? ¿En qué sentido estábamos muertos? Espiritualmente, con delitos y pecados. Actualmente. Miren, uno de los síntomas del nuevo nacimiento físico, ¿cuál es cuando un bebé nace? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un bebé cuando nace? Llorar. Orar. Agarra aire, ¿verdad? Mira, O sea, agarra aire, y si no agarra aire, ¿qué le hacen los doctores? Nalgadita. Pega. Órale. Y tiene que agarrar aire. Las que son mamás saben, ¿verdad? Saben muy bien que esa parte es vital. ¿Y están preocupadas, sí o no? Sí, Sí. Están preocupadas. ¿Qué es lo primero que quieren ver? que llore. Que llore. Que agarre aire. Que dé el primer grito. Entonces, ya te das cuenta que está que Vivo. o ya hizo una conducta, ¿están de acuerdo? Y hubo una acción fisiológica, ¿sí o no? Ujú. Por eso nacer de nuevo, en este sentido espiritualmente, porque estábamos muertos espiritualmente separados, tiene que haber evidencias del nuevo nacimiento. Tiene que haber cambios en nuestra forma de sentir, de pensar, de entender. De los domingos ya hemos visto 3 cualidades. ¿Alguien se acuerda? No es un examen y no quiero que digan, ay, es que si el pastor sí predica y todo aprendemos. Es que no es así. Porque Un también yo, profundo, un profundo y sincero compromiso con Jesús. ok, Amar de una forma extraordinaria a las personas y tener un corazón de siervo. ok, ¿se dan cuenta que el amar a Dios tiene implicaciones prácticas? Un compromiso sincero con Jesús nos lleva a amar a las personas de una forma que Extraordinaria. ordinaria. La verdad es que esta es una de las formas en que Jesús dijo que iba a ser más evidente el ser un discípulo, en amar a las personas de una forma extraordinaria. ¿Sí o no? Sí. Yo lo digo, somos seres humanos y pensamos mucho en nosotros mismos. Y quizás el reto más claro lo tenemos en el día a día, cuando Cristo viene a nuestro corazón y nos cambia nuestra mente, la metanoia, nuestro cambio de mente. Porque muchos entendimos el amor de una forma egoísta, pensando en nosotros mismos. Así fui educado yo en decir, el amor es sentirme bien yo, es para mí, y yo quiero sentirme satisfecho, y se trata de mí, y me necesito sentirme amado, pero pocas veces se me enseñó sinceramente que el amor realmente tenía que ser demostrado hacia las otras personas de una forma incondicional, como es el amor de Dios. Entonces, el amar de una forma extraordinaria a las personas como cualidad de un discípulo, ¿es fácil? No. No, no es fácil. ¿Amar a tu cónyuge incondicionalmente es fácil? No. No. Ni a nuestros hijos, mucho menos al vecino, al compañero de trabajo que es difícil de tratar, a mi jefe que es impertinente, al chofer en el tráfico de Guadalajara, al camionero que no me hace la parada. ¿Amarlo incondicionalmente? No, no es fácil. Esto tiene que ser una obra sobrenatural de parte de Dios poniéndola en nuestro corazón. Cuando hemos decidido amar a Cristo incondicionalmente y servirlo sinceramente. Y luego un corazón de siervo, lo que menos nos gusta es servir, ¿verdad? Es difícil servir. Como dijimos y aprendimos, la idea es ser el mesero, el que atiende las mesas. Nos gusta ser servidos y no servir. Como los religiosos del primer tiempo, les gustaba orar, que les reconocieran y ser servidos. Y dijo Jesús, ¿quieres ser el mayor? Vuélvete al servidor de los demás y entonces vas a ser exaltado. Entonces, como vimos, número 1 en esta lección, complementando es, ¿cuál fue la cualidad? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y la segunda, Tíos. Arrepentimiento. el arrepentimiento. Un arrepentimiento. Dolor. Sí, un Cambio dolor interno, pero también un cambio. externo. Por eso se los digo con todo mi corazón. La iglesia del siglo XXI está un tanto confundida que solamente se conforma
con ir a la misa evangélica los domingos, tener hábitos religiosos 1 hora, 2 horas a la semana, y que tu vida a lo largo de la semana sea como, ya llegará el domingo, mi vida en la iglesia es una, y mi vida aquí en la casa y en el trabajo es otra. El discipulado es un estilo de vida. vida. No lo olvides, es un estilo de vida.